Hola a todos, somos el Grupo A, lo formamos María del Carmen Aranda, Marta Braojos, Fátima García y María Gallego, y vamos a exponeros nuestra unidad didáctica de Sudamérica. En primer lugar, este es el índice de todos los apartados de los que vamos a hablar, con 3 puntos principales, que son el eje cronológico, la geografía física y la unidad didáctica. En el eje cronológico vemos la historia de Sudamérica dividida en 4 periodos y los hechos destacados que han ocurrido entonces. En la etapa precolombina está la aparición de las primeras culturas y del imperio inca. En la etapa colonial, la llegada de Colón a América y los primeros movimientos autonomistas. En el siglo XX, la Revolución Mexicana y otras tantas revoluciones en el continente. Y ya pasamos al siglo XXI. En cuanto a la climatología, el continente presenta gran variedad de climas, desde los tropicales, con el mayor exponente en el desierto de Atacama, climas subtropicales o fríos y de montaña. Es destacable la gran presencia de monzones y glaciares. Una vez explicada la climatología de Sudamérica, pasamos a comentar los ríos más importantes de este territorio. Principalmente encontramos el río Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo y que pasa por Perú, Colombia y Brasil. Posteriormente también hemos señalado el río Orinoco, que nace al sur del macizo de las Guayanas en la Sierra de Parima y luego desciende en dirección oriente-occidente hasta encontrarse con el río Mavaca. A mitad de este trayecto se produce un fenómeno de interconexión fluvial entre el Orinoco y el río Negro por medio del brazo Casiquiare. Pasamos a los aspectos geológicos de Sudamérica, pero antes debemos señalar que Sudamérica está formada por un conjunto de rocas con una evolución de más de 3 billones de años. Estas rocas reciben el nombre de rocas precambrinas. En cuanto al relieve, nosotras hemos considerado el más característico de la cordillera de los Andes, que es la cadena montañosa más larga del mundo. Además, está compuesta por 3 tipos de sistemas: los Andes del norte, los Andes centrales y los Andes del sur. Como podemos ver, hemos indicado en la diapositiva una imagen en la que podemos apreciar la división de estos subsistemas. Además, debemos señalar que en los Andes centrales se encuentran las cordilleras más altas y más largas de toda la cadena. En la siguiente diapositiva comentaremos los animales emblemáticos del territorio. En primer lugar, encontramos el guacamayo, que se caracteriza por su plumaje colorido. Abarca 14 especies distribuidas por la zona neotropical. En la imagen de abajo vemos el lagarto azul de Góngora. Es un reptil de brillante color azul y tiene un tamaño de 5 centímetros. Vive en la isla de Góngora, situada en el Océano Pacífico. En la imagen de al lado vemos una especie de mariposa, concretamente la mariposa de puntos, que existen en diversos colores. En la imagen de arriba vemos la ardilla de cola roja o la ardilla andina, que solo se encuentra en Colombia. En la imagen de al lado vemos el jote cabeza negra, que es un ave que vive desde México hasta el centro de Argentina. No se encuentra en las zonas de gran latitud y son carroñeros y lo podemos encontrar en las zonas urbanas. Y por último vemos el sirirí común, que se encuentra en todas las regiones de Colombia y se alimenta de frutos secos. En la explicación de la parte teórica de nuestro trabajo pasaremos a la explicación de la unidad didáctica. Nuestra unidad didáctica está dividida en 8 sesiones con una duración de 55 minutos. Además, la metodología que hemos empleado ha sido tanto el trabajo grupal como individual. Además, los alumnos tendrán un portafolio donde incluirán y escribirán todas aquellas actividades que se desarrollarán a lo largo de las sesiones. Como podemos ver, hemos incluido en esta diapositiva el calendario con las sesiones y las distintas actividades que se van a trabajar en cada una de ellas. A continuación, para la realización del marco normativo de nuestra unidad, nos fijamos en la orden del 17 de marzo de 2015, de la cual sacamos los distintos contenidos y objetivos. Formulamos contenidos didácticos y objetivos específicos para que sean más propios a nuestra unidad. Como aquí podéis observar, los contenidos didácticos sería buscar información relevante sobre Sudamérica, su climatología, las características propias de sus aguas, especialmente de los ríos, relieve, fauna, evolución poblacional, las etapas y la línea del tiempo. En cuanto a los objetivos específicos son 10 y sería saber interpretar las ideas previas de los alumnos, el uso de las TIC,
interpretar el eje cronológico, conocer las civilizaciones precolombinas, investigar sobre la fauna más característica, las diferentes cordilleras también y, en definitiva, comprobar la asimilación de los conceptos a través de actividades lúdicas. Centrándonos en la secuencia didáctica, la sesión 1 la titulamos ¿Qué conocemos de Sudamérica? Y con esta se pretende conocer las ideas previas de los alumnos. Para ello el profesor realiza 5 preguntas. Como podemos ver aquí, ¿conocéis algún país que se encuentre en el sur de América? ¿Qué océano baña Sudamérica? ¿Conocéis algún monumento importante de la zona? ¿Algunas culturas o tribus? ¿Sabrías mencionar algún animal perteneciente a esta zona? Cuando pasamos a la sesión 2, se titula Nos convertimos en investigadores. La dividimos en 2 actividades. En la primera actividad, la clase se va a dividir en 5 grupos y tendrán que investigar sobre un tema de Sudamérica: etapas y colonias, ríos y su climatología, evolución poblacional, cordilleras propias de Sudamérica y su fauna, y cuentan con la temporalización de 25 minutos. Con respecto a la segunda actividad de esta misma sesión, el portavoz de cada grupo lo que tiene que hacer es exponer a sus compañeros las ideas principales que han sacado de estos temas y que la han ido anotando. Y para ello contarán con una temporalización de 20 minutos. Con lo referido a la sesión 3, titulada Conocemos el mapa del sur de América y su climatología, también nos dividimos en 2 actividades. La actividad primera se le ofrece al alumno el mapa de Sudamérica en blanco y con la ayuda del profesor de las nuevas tecnologías tendrán que completarlo y cuentan con 20 minutos. Y la segunda actividad de esta misma sesión 3 es trabajar la climatología. Para ello se acceden a un enlace donde van a realizar un juego. A través de la leyenda conocen los colores, a través de colores conocen el clima propio de ese lugar. Y lo único que tendrán que hacer es empezar a jugar. La sesión 4 consiste en visualizar un vídeo de las diferentes civilizaciones precolombinas. Tras ello se le entregará un folio guía por grupo donde deberán de ir contestando una serie de preguntas, tales como cómo se llama el primer personaje que aparece en el vídeo, cuál es el nombre del segundo imperio, etc. Tras ello realizarán un eje cronológico para incluirlo en el portafolio. En la actividad 5 tratará sobre la fauna de Sudamérica, donde investigarán por grupo los animales y sus características de Sudamérica, y la incluirá en un cuaderno de dibujo que tendrán que plasmarlo para luego exponerlo al resto de la clase. La actividad 6 trata sobre los relieves y ríos de Sudamérica, es un poco más teórica, donde a través de la aplicación Geniali incluiremos esos contenidos con diferentes mapas donde se incluirá una leyenda y una actividad que deberán de hacer de manera individual para incluirla en el portafolio. La 7ª sesión es un crucigrama para repasar todos los contenidos dados durante la secuencia didáctica. Y por último, se realizará un Kahoot, que es la forma de evaluación en el que deberán de ir respondiendo diferentes preguntas, como por ejemplo la primera es ¿cuál es el río más largo de Sudamérica? Y aparecen 4 respuestas: Amazonas, Juruá, Paraná o Purús. Ellos deberán de ir contestando. La evaluación consistirá en el trabajo de clase, la actitud de cada alumno y grupal y el portafolio, que será lo que evaluaremos, junto al Kahoot individual. Y habrá una rúbrica en que se contarán los conceptos teóricos, procedimientos, orden y organización y el trabajo cooperativo. Muchas gracias y espero que os haya gustado nuestra unidad didáctica.